Creo que ahí es. Amén. Bueno, pues este tema le quise poner el título de vasos de honra o vasos de deshonra. Amén. Así es de que póngase su casco, póngase la armadura. No se crea. Amén. Con misericordia y con amor. Amén. Porque en el mundo, amén, pues hay vasos de barro. Amén. Y desafortunadamente en el mundo todos son vasos de deshonra. Amén. Porque no han sido limpios, como no éramos limpios nosotros por la sangre del Cordero. Pero ahora nosotros venimos arrepentidos, y esa sangre, amén, que derramó nuestro Señor Jesucristo por el más vil pecador, nos limpia, nos santifica, y así nosotros nos podemos acercar a Dios. Amén. Como esas vasijas donde está un tesoro. Amén. Y ese tesoro es el Espíritu de Dios, que se quiere hacer manifiesto a través de cada una de nuestras vidas. Amén. En el mundo, bueno, esto es lo que pasa, ¿sí? Vasos de deshonra era lo que éramos, ¿sí? Pero ahora en Cristo Jesús lo que Él espera es que seamos vasos de honra. Pero bueno, desafortunadamente no todos venimos a ser esos vasos de honra. Dentro de la misma iglesia la palabra de Dios nos habla de apostasía. Amén. La palabra de Dios nos habla de aquellos como Esaú, amén, que no guardó su dignidad, ¿sí? Y por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Y así vemos historias en el pueblo de Dios, pero así también podemos ver historias dentro de la misma iglesia. Entonces por eso la pregunta es si somos vasos de honra o venimos a ser vasos de deshonra. La palabra de Dios nos dice que por el fruto seremos conocidos. Y usted sabe que el fruto es el fruto del Espíritu Santo, el árbol de la vida que daba. El libro de Apocalipsis nos habla de 12 frutos que daba uno cada mes. Amén. Gálatas capítulo 5 nos habla de los 9 frutos del Espíritu Santo, que cuando nosotros nos esforzamos por alcanzarlos, porque los hemos paladeado y decimos rico es este fruto. Amén. Entonces así también lo expresamos. Amén. Si hemos conocido a Dios en amor, amén, bueno, vamos a expresar ese amor porque lo hemos conocido. Amén. Si hemos conocido a Dios en su amor, en su misericordia, bueno, vamos a ser misericordiosos. Si lo hemos experimentado en paciencia en nosotros mismos, ¿sí? Entonces vamos a expresar esa paciencia aún con el más tremendo de los que nos puedan rodear, ¿sí? Aún contra nuestros enemigos, porque venimos del mundo y enemigos éramos del Señor. Estábamos en nuestros delitos y estábamos en nuestros pecados, pero aún así Él nos amó, ¿sí? Y todavía venimos a Él y no venimos perfectos, ¿sí? Todavía hay muchas deficiencias, muchas debilidades, pero aún así Él nos tuvo paciencia. Amén. Y así nosotros, tomando de su fruto, del árbol de la vida, debemos de expresarlo. Amén. Porque si no, de lo contrario, pues venimos del mundo, seguimos con una religión que no cambia. Amén. Y seguimos de amargados, de resentidos, sin paz, sin justicia y sin gozo. Pues entonces no vamos a ser esos vasos de honra. Vamos a ser vasos de deshonra y vamos a dar un mal testimonio del árbol de la vida. ¿Sí me está entendiendo que el árbol de la vida es Cristo? Amén. Seguimos siendo, ¿sí? Parte del árbol de la ciencia del bien y del mal, expresando los frutos. Amén. Del árbol donde de manera prefigurada está Satanás.
Entonces, en la medida que nosotros decimos crecer, es porque estamos menguando en la carne, que tiene que ver con el pecado. La carne tiene que ver con el pecado, amén, con la amargura, con el resentimiento, con el odio que no trae paz, que no trae gozo, que no es el reino de los cielos gobernando, reinando en nuestras vidas, amén. Pero menguamos en ello y vamos creciendo en el espíritu, amén. Y así es como en los tiempos de Gedeón, ¿sí? Aquellos cántaros donde estaba aquella antorcha, amén, que fueron quebrantados a la orden de Gedeón, ¿sí? Resplandecieron. Y como Satanás es de las tinieblas, así como usted sale del cine, amén, y sale todo lampareado, amén, bueno, así se lamparearon, a ver, porque las tinieblas, amén, no prevalecieron ante la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y así las tinieblas, la influencia de Satanás sobre nuestras vidas, amén, no deben permanecer. Es más, aún en las tinieblas más densas, amén, es donde esta luz debe de resplandecer aún más. Pero para eso tenemos que tener el aceite, y para eso debemos de ser esas lámparas, porque estamos llenos de la palabra, porque la palabra es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera sobre mi camino, amén. Entonces la lámpara necesita que esta palabra se haga uno conmigo, y también tener el aceite que le da el poder para que resplandezca y cumpla con su función, amén. Y así crecemos y así resplandecemos más, y así somos, alcanzamos una influencia cada vez más grande, amén. Hoy en la mañana el Señor nos habló, porque cuando a mí Dios me habla, le está hablando a usted si es de pacto, si usted ha creído a la doctrina que aquí se está dando, amén, que no es una doctrina, amén, de paz y seguridad, no es una doctrina, amén, de bendición y bendición y bendición, no, es una doctrina de cruz, que también, ¿verdad? Dios da paz, amén, que también hay tiempos de refrigerio, pero la iglesia es una iglesia militante, es una iglesia de guerra, y de manera continua vamos a tener encuentros, pero es para que esta luz resplandezca. Aquellos que quieren vivir en una burbuja y que quieren que todo les sonría, bueno, aguas. ¿Por qué? Porque pueden venir a ser vasos de deshonra. No se está glorificando Dios en nada, y para que Dios se glorifique tiene que haber batalla, y en medio de la batalla tiene que haber victoria, y cuando hay victoria despojas, amén, a tus enemigos, amén, porque el enemigo también te quiere despojar, porque él vino a matar, hurtar y destruir. A los del mundo, hemos dicho, los tiene en la bolsa, amén, pero hay un pueblo, amén, contra el cual lo está saqueando, amén, lo está matando, porque cuando se le roba la fe a un cristiano, entonces ese cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios, amén, ese cristiano está muerto. Tiene fama de que vive, pero está muerto, amén. Entonces, si nosotros queremos crecer en influencia, obviamente que va a haber muchas batallas, porque es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, amén. Porque es necesario, amén, que Dios haga diferencia entre unos y otros, y nosotros debemos de estar apercibidos, y nosotros tenemos que saber cuáles son las artimañas del enemigo, amén. Todo ejército primero echa cuentas. Si viene uno con 20,000 y tú tienes 5,000 o 10,000, pues dices, o entro en pacto, en alianza con él, o negociamos, amén, y nos rendimos, o bien nos vamos a la batalla, amén. O si vas a construir una torre, ¿sí? Entonces primero echas cuenta. No vaya a ser que, nos dice la palabra de Dios, que llegues a la mitad y después quedes avergonzado. No, esto es el que le entra y llegar hasta donde tope,
amén, para que nuestro Dios sea glorificado, porque Dios se glorifica en medio de la batalla, pero cuando hay victoria, amén, ahí se glorifica a Dios. Pero ¿dónde es deshonrado nuestro Dios? Cuando hay batalla y en lugar de victoria tenemos derrota, y hay muchos cristianos derrotados, amén, muchos, ¿sí? En derrota, porque los ves tristes, y no quiero decir que no haya tiempos, ¿verdad? El que es glorificado es Satanás, amén, y nuestro Dios es avergonzado porque estamos en medio de una batalla, amén. Y ¿cómo sabemos que estamos en derrota? Porque la depresión, amén, la amargura, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, amén, abundan en nosotros, amén. Y no salimos de esa condición, no porque no se pueda, sino porque no queremos, y no queremos porque no queremos atender a esta palabra, amén. Porque esta palabra nos fortalece, porque esta palabra nos trae luz para tener la sabiduría de Dios. Aquí está, para tener la mente de Cristo, y así podemos conocer las artimañas del enemigo, y así podemos presentar batalla y derribarlo y saquearlo, amén. Porque usted debe de saber que Satanás nos robó un reino, no una religión. Nos robó un reino con mentiras de nuestros primeros padres, amén. Y desde Adán y Eva, ¿sí?, empezaron a salir estas dos dinastías, por así decirlo, vasos de honra y vasos de deshonra. Vemos un vaso de deshonra en Caín, pero más sin embargo vemos un vaso de honra en Abel, amén. Y así, de generación en generación, hasta nuestros días, amén. Pero no solamente en el mundo, también dentro de la iglesia, porque le hablaba ahorita de la apostasía, amén. Le hablaba a veces que como cristianos, ¿verdad?, podemos estar dando malos frutos. No salimos de nuestra amargura, de nuestro resentimiento, de nuestro odio. Hay falta de perdón y creemos que hemos sido perdonados, cuando la palabra de Dios nos dice, el Padre Nuestro, el bosquejo del Padre Nuestro nos dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, entre comillas, a los que nos ofenden, amén. Yo sé que aquí hay gente que sabe perdonar, amén, porque el que no perdona, entonces la amargura ahí se va a estar haciendo notoria, ahí va a estar el resentimiento haciéndose notorio, porque esos son los aguijones, o esas son las saetas que vuelan de día, que nos dice el Salmo 91, amén. Porque alguien nos dijo algo y nos llegó, y no usamos el escudo de la fe, amén. Y el escudo de la fe, a mí me pueden decir: pastor, usted es muy tonto, pero yo digo: Señor, yo tengo la mente de Cristo, amén, y soy bien abusado como tú amén. Eso es, me dicen algo que me puede herir, ¿sí? Entonces yo digo algo que me tiene que levantar, y así repelo aquel dardo encendido. Pero si no uso el escudo de la fe, y ahí estoy herido, y muchos se quejan: es que me hirieron ahí en ese lugar, me hirieron, entonces, bueno, te hirieron, ¿por qué? Por tonto, amén. No usaste el escudo de la fe. Y mire, en medio de todo ello, en medio de esa batalla, en medio de esos roces entre los vasos de honra y los vasos de deshonra, amén, nos hacemos fuertes en batalla, amén. Ayer platicaba con uno de mis hermanos, amén, que es válido cuando se empieza, no entendemos muchas cosas, amén, que ya no fue a la iglesia porque hubo un malentendido, amén. Y ahí compartíamos el testimonio, pero ya va a estar yendo ahí a la iglesia, ¿verdad? Y yo le contaba un testimonio, amén, que me da pena decirlo, amén, pero hubo cosas que
en las cuales fue uno humillado, tenido en poco, muchas cosas sucedieron, amén. Y le contaba algo, ¿verdad? Porque le digo, muchas cosas me pasaron, pero esa me hizo que me fuera a mi casa llorando. Pero ¿sabes qué? No me aparté de la iglesia, porque hay iglesias, óigame bien, que son lavadoras, amén. Son lavadoras, sí, donde te están lavando, sí. Y es donde, fíjese, ahí es donde se forman ministros, verdaderos ministros, amén. Donde estás aprendiendo de todo lo que estás haciendo, de todo lo que estás viendo mal, y a veces te llegan muchas cosas, amén. Claro, usas el escudo de la fe, te mantienes firme, amén. Pero ahí es donde Dios se forma, ahí es donde Dios forma ministros, amén. Pero para después no hacer lo que te hicieron, porque si no sería hipocresía, ¿sí? Y no voy a dar el testimonio, amén. Pero si me pregunta por allá, se lo digo. Ajá. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Así aprendes de manera inversa, amén. Pero ya cuando estás ejerciendo, ya no haces lo que en cierta forma se te hizo, amén. Y haces de manera correcta las cosas, amén. Pero permaneces, amén. Y a veces nosotros por cualquier cosita nos caemos, somos derribados, un roce, amén, nos hace caer, amén. Entonces, ¿qué tipo de ministros vamos a ser? ¿Sí? Si estamos para, amén, repeler todo con amor, con misericordia, con paciencia, amén. Porque sabemos que dentro de la misma iglesia va a haber vasos de honra y vasos de deshonra. Va a haber gente que va a estar aprendiendo, no necesariamente sean vasos de deshonra, pero están aprendiendo, ¿sí? Y también pues se van a sentir heridos. Digo, ayer fue un malentendido, pero ya entramos en el acuerdo y se explicaron bien las cosas, y ahí estábamos todos risa y risa, amén, que nos fuimos a festejar, mi hermano Chuy y yo, amén, a comernos unos tacos. Ya les voy a decir, amén. ¿Sí me entiende? Contentos, amén, contentos porque Dios nos dio una victoria, porque no quiere que nadie se pierda y no quiere que entre nosotros haya disensiones, amén. Pero es lindo ver cómo Dios trata, amén, con uno para después venga a ser un ministro competente. El que no pasa por nada, pues solamente aprenda en cabeza ajena, amén, para que las promesas de Dios se cumplan en su vida, amén. Entonces hay vasos de honra y vasos de deshonra, y más que enfocarnos en el mundo, amén, pues hay que enfocarnos en la iglesia, porque estas cosas pueden pasar, amén. Y hay cosas verdaderamente difíciles, pero el que es de Dios permanece y aprende en medio de la adversidad, porque esto no es cosa de aprender en una burbujita donde vemos muchas cosas, pero a nosotros no nos llega nada. Va a haber momentos que nos va a llegar y ahí vamos a ejercer con esas armas de guerra. Y hemos hablado acerca de las armas de nuestra milicia, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, etcétera, 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 amén. Esas son las armas de nuestra milicia, y contendemos también con las armas, amén, que vienen contra nosotros del enemigo: la amargura, el resentimiento, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces va a haber todas esas cosas en las cuales vamos a tener un encuentro, pero nosotros todavía vamos a seguir amando a nuestros hermanos, amén, aún nos hagan la guerra, así, pero se trata de estar intercediendo, amén. Mire, yo conocí porque leí la Biblia, ¿verdad? Quiero decirle, a mí nadie me habló, amén. Yo leí la Biblia, pero la creí, y yo digo, ahí, ¿verdad? Dios me tocó porque la creí, porque eso es ser salvo, amén, porque creíste a la palabra,
pero para convertirme y estar dentro de la iglesia pasaron 7 años y pasaron muchas cosas, pero ya con temor de Dios. Amén. Seguía de tremendo, ¿verdad? Pero con temor. Pues no vale, ¿verdad? Pero sí procede porque hay temor. Hasta que me hicieron la invitación, ¿sí? Y porque pasé por unas circunstancias que yo hice una promesa, ahora sí te voy a servir, pero yo no sabía cómo servirle. Yo nada más me iba a portar bien, pero apartados de Él nada podemos hacer, la vid verdadera. Amén. Entonces me hablan, sí, del Señor, y yo lo recibo y digo, no, de aquí y de aquí. Y hasta ahorita, amén, me arraigué a la iglesia, amén. Y bueno, así es como llegó a la iglesia. No fue de la noche a la mañana. Mire la paciencia de Dios para con uno. Mire la paciencia de Dios para con muchos de nosotros, que a lo mejor no hemos estado dando la medida conforme a los años que tenemos dentro de la iglesia. No estamos dando la medida que deberíamos de dar. Y también Dios nos va a juzgar por causa del tiempo. Los niños está bien, están aprendiendo, pero ya los bigotones y con teta, amén, no hay aquí de esos, amén, no hay, ¿sí? Dios los va a juzgar, porque debiendo de ser ya maestros, todavía niños con chismes, pleitos, contiendas, divisiones, etcétera, etcétera, nos dice 1 Corintios capítulo 3, amén. Y esos caprichos, esos berrinches que hacen los niños, amén, cuando ya están de 30 años dentro de la iglesia, bueno, eso Dios lo va a juzgar, amén. Vasos de deshonra, no quisieron aprender, amén. Entonces uno puede deducir muchas cosas allá en los cielos, por ejemplo, ¿sí? Antes de que Satanás se rebelara contra Dios, queriendo establecer su propio reino, como para hacerle la competencia, amén. Pues yo creo, amén, no está obligado a creerme, pero es una teoría muy, muy propia, personal, y se le expongo porque yo creo, ¿verdad? Porque no viene en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que no hablemos más de lo que está escrito, amén. Pero por eso le digo, es una teoría, ¿sí? Porque Dios hace las cosas perfectas. No hay nadie como tú. Todas tus obras son perfectas. Imagínese, antes de que Satanás se rebelara contra Dios, antes de que quisiera establecer su propio reino, cómo era el reino de los cielos, amén. Y creo, ¿verdad?, que Dios no pudo expresar del todo su carácter. Y entiéndame por carácter, fruto del Espíritu Santo. No lo pudo expresar. ¿Cómo iba a expresar su amor si no había rebeldes, no había pecado? ¿Cómo podía expresar su misericordia, su perdón, si no había quien? Y si hubiera alguna revuelta, ¿sí?, por ahí, ¿verdad?, pues no estaba a la altura para que Dios contendiera contra aquel ángel rebelde, amén. Pero se levantó uno, amén, que aparte del Dios Trino, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son eternos, no tienen principio ni tienen fin, amén. Se levantó uno porque Satanás es creación de Dios, pero en aquel tiempo era el querubín protector, y protector porque también era el comandante en jefe. Bueno, el comandante en jefe es Dios, amén, pero él era el segundo, ¿sí?, del Dios Trino, ¿sí? Y bueno, la palabra de Dios dice que Dios lo creó perfecto, pero que hasta que él encontró maldad en él, ¿sí?, que Dios había creado, nos dice Ezequiel 28, que lo había perfecto, era en todos sus caminos, hasta que se halló maldad en él, amén. Y ahí él, queriendo establecer su reino, engañó a una tercera parte de ángeles. Pero mire, no había un precedente
porque todas las obras que Dios hacía eran perfectas. Amén. Y yo creo Satanás en aquel tiempo, el querubín protector, amén, vestido de toda joya preciosa, dotado de todo don, amén, a causa de tus contrataciones se enorgulleció su corazón, amén, es lo que dice la palabra de Dios, amén. Entonces, bueno, este engaña a una tercera parte de ángeles, pero no tenía el precedente de que Dios podía hacer cosas también en su severidad terribles. No había un precedente del juicio de Dios, que es severo, amén. Y mire, querubín protector, amén, así como cuando usted se baña, se peina y se pone ahí guapo, amén. Bueno, así el querubín protector, y de repente sacando fuego de en medio de él, y vino a ser un espanto, amén. No había un precedente, porque si hubiera habido un precedente, yo creo que Satanás, amén, ahora Satanás, sí, no hubiera procedido de la manera en que procedió. Pero no solamente él, sino una tercera parte de ángeles, y fueron desechados de la presencia de Dios, amén. Y todavía Dios, ¿verdad? Creo, pienso, ¿sí?, que Dios quiso manifestar todo su carácter en toda su magnificencia, amén, que le dio lugar también aquí en la tierra, le dio lugar, ¿sí? Y vino con engaños, ¿sí? Porque Dios estableció a nuestros primeros padres para reinar, pero los hizo perfectos e inmortales, amén, en todo. Pero los engañó y pecaron y se rebelaron contra Dios, amén. Pero también no había un precedente para Adán y Eva. Pues cómo vamos a morir, ni conocían la muerte, amén. Que si hubieran entendido lo que iba a suceder, amén, y las consecuencias que iban a venir después, amén, como el trabajar, como el esclavo del pecado vino a ser, amén. Y bueno, después de inmortal a mortal, y muchos detalles podemos encontrar, amén. Y le creyó y se hizo súbdito de Satanás, amén. Y se hizo, por causa del pecado, enemigo de Dios, amén. Y le robó un reino, amén. Y así vino ese pecado original, amén, de generación en generación. Y de ahí dos simientes, amén, los vasos de honra y los vasos de deshonra, siempre de generación en generación en generación hasta nuestros días, amén. Pero bueno, en su debido tiempo Dios quiso mostrar su amor. ¿Y sabe qué? El mensaje de la cruz es el mensaje de amor de Dios para con nosotros, amén. Y sus grandes dádivas, amén, que no son como las que nosotros damos unos a otros. Y si me dan, doy, y si no me dan, no doy. Si me aman, amo, si no me aman, no amo, amén. No, sus grandes dádivas, amén, nos dio a Jesús, nos dio su Santo Espíritu, nos dio esta palabra que es nuestra herencia y que nos configura a su misma imagen y a su misma semejanza. Esta palabra que nos restaura como al principio Dios creó a nuestros primeros padres, a su imagen y a su semejanza. Y eso empieza desde lo más profundo de nuestro ser. Usted ya es eterno si es de pacto, si es hombre de compromiso, amén. Usted ya es eterno e inmortal, aunque el pellejo se arrugue, se enferme y se vaya a la tumba, Dios ya tiene preparado, ¿sí?, un cuerpo nuevo, incorruptible e inmortal, amén. Entonces, por eso no debemos de tenerle temor a la muerte. Los que le temen a la muerte es porque todavía no conocen a Dios en toda su magnificencia, amén. Entonces nos mostró su amor,
su perdón, su misericordia, todos sus bonitos atributos que allá, pues yo no sé cómo los podría expresar. Amén. Y no había precedentes, y por eso cayeron por aquí, cayó Satanás, cayó con una tercera parte de ángeles. Amén. Porque la caída de Satanás viene de manera estrepitosa. Mire, ahorita cayó, bueno, en aquel tiempo cayó de los cielos a un segundo cielo. De ese segundo cielo, ¿sí? Dice la palabra: ay de la tierra, porque Satanás ha descendido como león rugiente, porque le queda poco tiempo. Amén. Y también dice otra escritura: ay de la tierra, porque Satanás anda buscando como león rugiente a quien devorar. Entonces viene en caída, pero no llega ahí. Él va a llegar a un lago de fuego y azufre. Entonces nosotros, teniendo todas estas dádivas que no son cualquier cosa, son cosas, híjole, mano, Dios te dio a Jesús, Dios, la segunda persona de la Trinidad, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que te hizo a ti. ¿Y por qué no te hiciste tú a ti mismo? Amén. Que te dio su Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Amén. Esta palabra, que si tú echas mano de todo esto, amén, eres más que victorioso, eres más que vencedor. Amén. Y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Amén. Y todo lo que hagas, no pienses en carros, no pienses en bendiciones materiales. Todo lo que hagas para la extensión del reino a través de tu vida va a ser prosperado, va a ser prosperado. Amén. Lo demás te va a seguir. El problema de la apostasía es que te hablan de que tú debes de ser rico, y que esa es una evidencia que estás agradando a Dios. Y yo digo, no necesariamente, pero si buscas el reino de los cielos y su justicia, amén, y te aferras a alcanzarlo, y te aferras, amén, a extenderte a derecha, a izquierda, amén, al norte, al sur, al oriente, al poniente, ¿sí? Entonces, ¿sí?, lo que tú necesites para la extensión del reino te va a seguir. Amén. Ahora, no necesariamente todos tienen que ser ministros de la palabra. Amén. Pero si estás dentro de una iglesia, amén, que tiene visión de reino, de la extensión del reino, bueno, el pastor te va a estar. Ahorita hablábamos precisamente ahí abajo, amén, cómo se edificó esta casa, cómo el pastor, sin dinero, sin profesión, sin nada de nada, amén, Dios proveyó todo, y en 4 o 5 años ya estaba esto. Amén. ¿Quién fue? Dios. Amén. Fue Dios, ¿sí? Sin vender gorditas, sin vender tamales, sin vender hamburguesas, sin, santo Dios, sin voto, sin bote, sin nada de eso. Fue Dios. Amén. Y yo digo, ójale, Señor, Dios existe. Amén. Entonces, ese es el problema de la apostasía. Amén. Que nos hablan de bendiciones, y puras bendiciones materiales, haciendo, nos dice Filipenses, poniendo nuestros ojos en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Amén. Y así nos extravían. Pero el que ha resucitado juntamente con Cristo, que tiene una nueva vida, entonces pone sus ojos en las cosas eternas, y en esas se afana, y las demás te siguen. Amén. Las demás te siguen, ¿sí? Entonces, bueno, pero esa es nuestra lucha como hijos de Dios. Y si nosotros decimos ser una iglesia de vaso, como un vaso de honra, no es para juzgar, no es para criticar, es para restaurar, ¿sí? Una iglesia Juan Bautista, amén, viene a ser aquella que dice, ¿sí?, enderezad el camino. No es por donde caminan, es por este camino. Amén. Y encontraréis descanso para vuestras almas. Amén. Entonces, esa es la lucha, ¿sí?
Y bueno, ese es el precedente, amén, que ahora tenemos nosotros para no extraviarnos, porque lo mismo que sucedió con Satanás, lo mismo sucedió con Caín, lo mismo que sigue sucediendo dentro de la misma iglesia por vendernos por algarrobas, por platos de lentejas, amén, y volviéndonos así apóstatas, amén, buscando lo nuestro y no buscando el reino de los cielos y su justicia. Acompáñeme, ¿sí?, a Romanos capítulo 9. Vamos a empezar desde el 6. Fíjese, para fundamentar la palabra, dice, no que la palabra de Dios, amén, nos vamos hasta el 6. Ay, santo Dios, se va rápido el tiempo, hombre. ¿Ya estamos? Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, también la misma con Israel. Unos eran vasijas de honra, otros fueron vasijas de deshonra. Amén. Pero no porque la palabra haya fallado, ¿sí? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios. En Isaac te será llamada descendencia. Fíjese, ahora podemos decir, porque los israelitas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ellos apelaban a que eran hijos de Abraham. ¿Y qué dijo el Señor? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes son, su padre es Satanás, porque me quieren matar, porque él es asesino desde el principio. ¿Se fija? En Israel, el pueblo de Dios. Hoy en día podemos decir, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo, sí, donde te ven, amén, pero te hacen algo apenas, amén, y agarras odio, sí, y también con esta boca que es como espada o como que, bueno, sí, también por medio de la boca matamos, herimos, amén, y decimos, no, es que yo soy cristiano, pero ¿qué está saliendo de tu boca? En la semana hablábamos, amén, el de la mochila azul, amén, y el azul es Jesús, amén, es la deidad, ¿verdad? El azul es un tipo de la deidad. Pero bueno, el que se rió es porque ve las transmisiones en la mañana, el que no se rió es porque no las ve, no le interesan, amén. Amén, porque dice la palabra de Dios que el hombre bueno de su buen corazón, la mochila, saca buenas cosas, y esto es Jesús, amén. Pero el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas, y esto es Satanás, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que analizarnos. Depresión, pues es que sí, con la cara caída, amén. ¿Sí me entiende? O enojado y hablando pestes, ¿sí? Pero dice que es cristiano. Si fuerais hijos de Dios, las obras de esta palabra harían, amén. Entonces, pues esto no es para que no se enoje conmigo, enójese con el Señor, amén. Aquí lo dice, ¿sí? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Y este Isaac es un tipo de Jesús, porque si somos la descendencia de Jesús y somos obradores en esta palabra, entonces estamos haciendo las obras de Cristo. Esto es, dice el 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa,
son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. Aunque tuvo dos. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios fuera conforme a la elección. Amén. Permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esaú, vaso de deshonra, ¿sí? Mientras que Jacob, vaso de honra. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Qué debemos de hacer? Alcanzar misericordia. ¿Cómo se alcanza misericordia? Humillándonos delante de Dios, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que soy vil pecador. Acuérdese de la oración del fariseo y del publicano. El fariseo se justificaba a sí mismo: yo no soy como este borracho, este maldiciente, ¿sí? Porque al final el Señor pregunta y dice: ¿quién de estos salió justificado? Pues el publicano, porque ¿qué estaba diciendo? Sé propicio a mí, que soy pecador. Así presentémonos delante de la presencia de Dios para alcanzar misericordia. Pero si usted se pone como la blanca paloma, ¿sí? ¿Sabe qué? Va a ser desechado por Dios. No lo va a justificar Dios, se va a justificar a sí mismo. Amén. ¿Y quién se puede justificar por sí mismo? Amén. Claro, ¿verdad? Decía en la semana también, ¿verdad? Que aquel que conoce a Dios, porque en el mundo somos blancas palomas, todos, amén. A nadie le hacemos mal, según nosotros decimos, porque no conocemos a Dios. Pero ya conociendo a Dios, amén, más le conocemos, mire, más chiquitos nos vemos, amén. Más santo Dios. Imagínense al Diosote, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Los cielos de los cielos, dice Salomón, ¿sí? No lo puede contener. Santo, 3 veces santo, perfecto, justo. Y hoy dijeron por aquí: terriblemente santo, terriblemente justo, ¿sí? Y nosotros querer competir con él. No, mijo, mejor humilladote de por vida. Amén. Porque mientras estemos en esta carne, no hay perfección. Amén. Pero Él es el que nos perfecciona, y Él es el que nos santifica, Él es el que nos justifica. Son regalos. El que lo toma lo quiere, el que no lo quiere, bueno, sígase justificando. Amén. Ok. Pero yo sé que aquí hay, ¿verdad?, puros humillados delante de su presencia, porque Él del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Amén. No es del que quiere, no es del que corre, amén, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar misericordia? Estar humillados delante de su presencia y de por vida. Hoy en la mañana me hablaba el Señor por medio de su profeta Juan Carlos, amén, y yo lloraba. Y siempre que me habla el Señor digo: perdóname, Señor, perdóname, ¿sí? Porque nunca te sientes perfecto, amén. Pero tú te presentas así delante de Dios. Dios te sigue hablando y te sigue bendiciendo, y amén. Claro, el temor de Dios está aquí para no pecar contra de Él, amén. Pero sigues estando en la carne. Un pensamiento ya la regaste, ¿sí? Bueno, ya me rindo. De manera que 18, de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, la vasija, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Amén. Para gloria de Dios, ¿sí? Entonces fíjese, por eso la pregunta original, el título de este mensaje es: ¿vasos de honra o vasos de deshonra? Por su fruto seréis conocidos. Amén. Y bueno, ahorita me quiero brincar a ahorita le digo. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Le repito, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Escúcheme bien, ¿sí? Si fuera la iglesia, amén, como la arena de la mar, solamente poquitos van a ser salvos, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Amén. Y todavía nos dice el libro de Apocalipsis: llamados, escogidos y fieles. Claro, ya si llegamos a escogidos, ya somos salvos, pero fieles es un remanente del remanente. Amén. Probados hasta más no querer, amén, pero manteniendo la fe. Amén. Y haciéndose fuertes en esas batallas. Amén, porque es una batalla para llegar a tener una dignidad delante de Dios, ¿sí? Dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Amén. Fíjese, ¿sí? Dice: la justicia que es por la fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obrar, como por obrar de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y hemos dicho: creer es hacer. Amén. Como en aquel tiempo de la ley muchos tropezaron en la roca, porque fue anunciado desde el principio, se anunció que iba a venir un Salvador, y todos los profetas direccionaban su mensaje a que iba a venir un Salvador. Amén. Pero cuando viene el Salvador, Jesús, amén, les pasó desapercibido. Amén. Bueno, hoy en día también es lo mismo, ¿sí? Se está obrando, porque podemos decir: yo conozco a Dios. Amén.
Pero si no obras conforme a la palabra, ¿sí? Entonces ese que dices que conoces te va a ser piedra de tropiezo, porque no va acompañado de fe. Porque la fe es obrar, es poner por obra lo que nosotros decimos conocer, lo que nosotros decimos saber de Dios. Fíjese nada más. Por eso Dios pone obstáculos. Esas son las batallas. Por eso Dios pone impedimentos. Mire, mi hermano Feliciano ahí viene arrastrando su pie desde allá. Amén. Ahí viene. Eso es fe. Pero ¿qué diría otro? No, pues es que mi remo no funciona ahorita. Amén. Y por eso no voy. Amén. A la iglesia. ¿Sí? Otros, bueno, están en lo suyo. Amén. Amén. Que puede haber momentos, ¿verdad? Pero cuando hay una continuidad, amén, ¿sí? Por no obrar, porque ¿a qué venimos aquí? A ser sabios. ¿A qué venimos aquí? A prepararnos para la guerra, ¿sí? La palabra de Dios dice que Él adiestra nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla. Cuando se presente el día del conflicto, alguien se va a acordar de este mensaje y van a decir: como dijo el pastor, de acuerdo a la palabra, amén, voy a sacar mis armas de milicia, el amor, gozo, paz, amén, voy a sacar el escudo de la fe. Me dijeron una cosa, pero yo voy a decir lo que dice la palabra. Ese es el escudo de la fe. Pero si no tengo el conocimiento de la palabra, si no tengo la enseñanza que me hace sabio, que me hace entendido, va a venir el día del conflicto y ¿sabe qué? Nos va a barrer el enemigo. Amén. Entonces otros podrán decir que pudiendo estar aquí no están. Amén. Bueno, decía en una ocasión, ¿verdad? Se les están oyendo, pero las bendiciones se les resbalan, las imparticiones se les resbalan, porque dicen que ya conocen a Dios, ya saben esto, lo otro, pero no obran. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? De la fe que nos habla. No, mija, otro allá. Ay, bueno, dice la palabra de Dios. Sí, es que hay varios, pero yo quiero ir a este. Amén. Que dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjese, esto es obrar, es conocer a Dios y obrar, ¿sí? No es conocer a Dios y brazos cruzados, amén. No, es obrar. Muéstrame tu fe, porque yo te mostraré mi fe, amén, por medio de mis obras, amén. Entonces es obrar, el creer es obrar. Conozco de Dios, ya sé cómo actuar en una situación, ya sé cómo actuar en otra, amén. Y venga lo que venga, yo sé cómo proceder según la palabra de Dios, no según yo, a mis pistolas, amén. No, es según la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Seguramente que en esto Dios se va a agradar, y seguramente la impartición, la unción y lo que Dios le habló al pastor Matías en la mañana le va a llegar. No se le va a resbalar, lo va a retener, amén, lo va a retener, ¿sí? Entonces temamos, porque si Israel vino a ser como la arena de la mar, pero solamente un remanente fue salvo, lo mismo que pasó en aquel tiempo, porque la palabra es recurrente, amén. Nosotros somos el Israel espiritual, ¿sí? Para que si nosotros decimos conocer a Dios, que no sea como se dice aquí del pueblo de Israel, pero no obraron conforme a la fe, amén. No obraron conforme a la fe. Entonces conforme a lo que dicen que creyeron o que conocieron. Entonces si nosotros conocemos, vamos a obrar en ese conocimiento, para que no venga a ser la palabra Cristo, ¿sí?, una piedra de tropiezo para nosotros. Amén, amén. Oremos. Padre,
Bendito Dios, yo bendigo a tu pueblo. Amén. Y yo declaro, Señor, que de aquí levantas un poderoso ejército como el de Gedeón, porque saben quebrantar su carne, ese cántaro, para que se manifieste, porque la creación está a la expectativa de la manifestación de los hijos de Dios. Sí, amén, Señor. Oh bendito Dios, así, Señor, están tus ángeles, así también debemos de estar nosotros en esa expectativa, porque tú vas a hacer una obra extraña y estás pasando revista, Señor, y a veces, Señor, nos vas a sorprender porque vas a escoger aquello que a nuestros ojos no sirve, Señor, pero te está mostrando fe. Bendito Dios, está obrando, Señor, y tú vas a obrar a través de sus vidas, porque viene ese revestimiento, vienen esas imparticiones, viene ese poder de Dios que te va a mudar en una nueva criatura. Amén. Según Cristo, en el día en que Él se levante. Sí, amén. Saltarás como saltan los becerros en medio de la manada, pero aquel orgulloso, aquel altivo, aquel fariseo será como estopa, será como paja en el día que yo me levante, porque seré fuego consumidor para todos esos vasos de deshonra. Amén. Pero me glorificaré en esos vasos de honra, y será mucha gente necesitada de Jehová. Amén. Es decir, mucha gente que anhela de su Santo Espíritu, que ama esta palabra. Amén. Que tienen hambre y sed de su justicia, porque esto es el reino de los cielos. Justicia, paz y gozo en el Espíritu, y nada nos apartará de tu amor. No va a haber quien nos robe esa justicia, esa paz y ese gozo, porque esto es el reino de los cielos. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendigo a tu pueblo en el nombre precioso de Jesús, y todos te daremos la gloria, la honra y todo reconocimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para pasar a